Claro. El PPT. Profe, Sí. ¿va a revisar la prueba? O sea, va a Si entregar la alcanzamos, prueba. dijo. Si alcanzamos se la va a entregar, si no la vemos el próximo viernes. Estaba pensando que el próximo viernes, como el laboratorio va a ser más cortito porque vamos a hacer solamente antibiograma, ahí la podríamos revisar, con detención pregunta por pregunta. Ya. Porque en la prueba integrativa entra todo, Sí, po. todo el semestre, entonces, Nos va a servir. exacto, Me sirve. Me sirve. todo sirve. Voy a tener. Voy a vacunar. No ataquen a Isaac, si está diciendo la verdad. Sí, pero son realidades que uno no quiere conocer todas. No quiero pensar en expectativa. Oigan, sí, no se adelanten tanto, si falta como 3 meses. Falta una. ¿Y cuándo es la segunda prueba? La segunda prueba es como la semana del 20 de mayo. 20 de mayo. Ya. ¿Qué me va a dar algo, profe? Vamos a ver hoy día antimicrobianos. ¿Qué es lo que son los antimicrobianos? Los medicamentos. Antibióticos. Químicos que matan. Químicos que matan bacterias. ¿Solo bacterias? Virus parásito. Ya. Entonces la palabra antimicrobianos se refiere a un medicamento o a una sustancia química que produce la muerte de algún microorganismo. Puede ser un parásito, un hongo, una bacteria o un virus. ¿Cierto? Y se define, porque todo aquí tiene una definición. Antimicrobiano, sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético de ella que mata o impide el crecimiento de microorganismos. ¿Qué microorganismos? Hongos, virus, bacterias y parásitos. Entonces, por lo tanto, tenemos varios conceptos importantes. Antibiótico. El antibiótico es un medicamento o una sustancia química que elimina, mata o frena la reproducción bacteriana. Esos son los antibióticos. Solo elimina bacterias. Ejemplo, amoxicilina, ciprofloxacino, ceftriaxona, acitromicina, etc. Luego tenemos antiparasitarios, medicamentos que sirven para eliminar huevos de parásitos o parásitos adultos. Y aquí hablamos de gusanos, protozoos, amebas, etc. Ustedes saben que cuando veamos parásitos se dan cuenta que parásitos no solamente hay gusanos. La sarna es un parásito. Los piojos también son un parásito. Luego tenemos antivirales. Antivirales, ¿cuáles serían este tipo de medicamento? Que impide la replicación viral, o también se llaman retrovirales. Antisépticos. ¿Cómo dijo los antivirales? Que los antivirales son aquellos medicamentos que impiden la replicación viral. ¿Cuál es el otro nombre? O retroviral. ¿Y antisépticos? ¿De los ojos? Antisépticos para. ¿Cuál es un antiséptico? ¿El alcohol es un antiséptico? Sí. ¿Qué es lo que hace el alcohol? Para mantener. Disminuye la carga bacteriana, en este caso bacteriana porque no vamos a echar en las manos, ¿cierto? Pero no mata las bacterias. No. Baja la carga, pero no las elimina. Antifúngicos, Esos son hongos. esos son medicamentos, ¿cierto?, que eliminan la producción o matan la producción o la reproducción de hongos. Por ejemplo, ¿qué hongo? Cándida, Aspergillus, o cualquier onicomicosis, que son las micosis en las uñas, ¿cierto? Se pueden eliminar con antifúngicos. ¿Es que disminuye, profe, o que elimina la Disminuye y elimina la reproducción de hongos.
Antifúngicos. Y los últimos son quimioterapéuticos. Y los quimioterapéuticos son sustancias químicas que van dentro de una terapia química para eliminar un microorganismo. Puede ser una terapia mixta de varios antibióticos, o de un antibiótico y un retroviral. Porque ustedes tienen que pensar que un paciente o una persona se puede reinfectar, ¿cierto? O se puede infectar de más de un microorganismo. ¿Cómo es el quimioterapéutico? El quimioterapéutico son sustancias químicas que funcionan en conjunto con otras. Por ejemplo, hacemos una terapia antimicrobiana en base a dos antimicrobianos, a dos antibióticos. Uno que mata la bacteria y otro que frena la reproducción, que no es lo mismo. Porque yo cuando ocupo un antibiótico puedo eliminar la bacteria definitivamente o puedo parar su reproducción. Y de esa forma la bacteria va a empezar a morir igual. Y acá era morían microorganismos. ¿Cuál? En quimioterapia. Claro, los quimioterapéuticos es una mezcla de medicamentos que van en conjunto van a eliminar algún microorganismo. Es más de uno. Todos ellos, antibiótico, antifúngico, antiparasitario y antivirales, que son los que se ocupan principalmente para eliminar microorganismos, vienen en presentación cápsulas, pastillas, jarabe, cremas. Obviamente va a depender la presentación de donde yo tenga la infección. Si yo tengo una infección en la piel, probablemente el médico me dé un medicamento que sea tópico. Ahora, si yo tengo una amigdalitis, no me sirve la presentación tópica, necesito que sea un medicamento en cápsula. ¿Ya? Se va a depender la presentación de lo que donde yo obtenga donde yo tenga la infección. ¿Cápsulas tópicos y qué más? ¿Perdón? ¿Cápsulas tópicos y en qué más venía? Jarabe para pacientes pediátricos y también vienen ampollas. Ustedes también colocan medicamentos intravenosos, ampollas. Y hay algunos que vienen también en supositorios, que son los antiparasitarios para los pacientes pediátricos. Ahora, de todos estos, ¿cuáles son los que provocan más problemas a nivel de salud pública? Los antibióticos. Porque los antibióticos, todos lo ocupan. Usted va a la feria y encuentra antibióticos. Afuera del metro, antibióticos. Entonces, ustedes que ya saben, tienen más conocimientos de su carrera y de lo que ustedes, del rol que van a cumplir en la salud, tienen que fomentar que el antibiótico no se debe usar como se usa el paracetamol. Porque si no, de aquí a 20 años más vamos a estar todos muertos. Porque las bacterias son un microorganismo muy inteligente que capta el mecanismo de acción de los antibióticos y se hace resistente. Y por eso es que existen las bacterias multiresistentes. Y es por eso que muchos pacientes hospitalizados se mueren no por la enfermedad de base, sino por una IAS. Y como ustedes saben muy bien, que yo se los he repetido varias veces, ¿quiénes son los encargados del control de IAS? Entonces, es importante que tengan conocimiento y fomenten la no medicación de antibióticos en su familia, en su papá, en su pololo, en sus vecinos, etc. Porque si yo me duele la garganta, ¿por qué voy a tomar antibióticos? Si yo no tengo una bacteria. Y si la tengo que saber primero qué bacteria es para ver qué antibiótico me sirve. Una amigdalitis puede ser producto de una bacteria, puede ser producto de un virus. Y si usted tiene un virus, no sirve de nada que lo antibiótico. ¿Ya? Entonces, antibiótico, sustancia química que inhibe el crecimiento o destruyen bacterias. Al inhibir el crecimiento, yo finalmente lo que voy a hacer es que la población se reduzca y finalmente muera. En cambio hay otros que van directamente a eliminar la bacteria de forma inmediata. Las hay naturales, sintéticas y semisintéticas. Actúan sobre un sitio específico de la bacteria, inhibiendo alguna función en particular. Hay algunos antibióticos, por ejemplo, que inhiben la replicación, o sea, la reproducción de la bacteria.
Hay otros antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Hay otros antibióticos que inhiben el metabolismo de la bacteria. Y de esa forma la bacteria va perdiendo fuerza, finalmente muere y la población microbiana finalmente muere y se acaba la infección. No todos los antibióticos tienen el mismo mecanismo de acción. Y por último, es una acción selectiva, es decir, efectos sobre estructuras y o funciones microbianas. El antibiótico puede atacar a la pared, puede atacar algún órgano del citoplasma, puede atacar características que tiene la bacteria para sobrevivir. Por ejemplo, había una pregunta en la prueba que hablaba de una bacteria que tenía una cápsula. Y esa cápsula le da a la bacteria una característica que es que sea menos fagocitada por los macrófagos, que son las células que se comen a las bacterias. Por lo tanto, hay estructuras en algunas bacterias que permiten o evitan que se mueran. Por lo tanto, el antibiótico va a ir a atacar justamente eso. ¿Ya? Tenemos dos tipos de acción bacteriostática y bactericida. Bacteriostática, el nombre ya lo dice, bacteriostática. Es aquel que aunque no produce la muerte de la bacteria, impide su reproducción. La bacteria envejece y muere sin dejar descendencia. Es decir, suponiendo que ustedes son una población microbiana, yo les voy a dar un antibiótico, pero ustedes no se van a seguir reproduciendo, sino que vamos a detener la reproducción. Por lo tanto, ustedes de forma natural van a envejecer y finalmente van a morir. Y eso es lo que producen los bacteriostáticos. Por el tiempo la población microbiana empieza a envejecer y por lo tanto muere. Es un efecto un poco más largo, pero también es efectivo. En cambio, el efecto bactericida es aquel que produce la muerte de la bacteria, provoca la lisis y la muerte del microorganismo. Es decir, este antibiótico llega a la bacteria, tiene un mecanismo de acción que la mata y finalmente cada bacteria va muriendo y la población finalmente muere. Y se acaba la infección. Esto es un poco, este tipo de medicamento o de antibióticos específicamente es un poco más rápido en efecto que el bacteriostático. Porque aquí yo estoy matando al tiro la bacteria. Aquí estoy haciendo que la bacteria envejezca. Y esto puede hacer, además, que en este tiempo que la bacteria envejece, puede cachar el sistema de acción del antibiótico. Se puede hacer resistente. Las bacterias son súper inteligentes, por eso es que no se debe tomar antibiótico a cada rato, porque la bacteria está siempre atenta a lo que uno la está enfrentando. Y como la bacteria tiene ADN, pregunta de prueba también, ¿cuál era el genoma, que si me voy acordando, cuál era el genoma de la bacteria? También lo hablamos en clase. ¿Y cuál era? Que tiene un solo cromosoma de doble hebra, que era bicatenario. Alguien me preguntó qué lo significaba bicatenario y yo le dije, toera. Y esa era la respuesta correcta. ¿Un par o No, uno. No un par, porque un par es un cromosoma de la madre, un cromosoma del padre. Eso es un par. Exactamente. En cambio, la bacteria tiene solo un cromosoma. Un cromosoma de dos hebras. De dos hebras, exactamente. Y en relación... Sí. Entonces, en la acción sinérgica de los antibióticos, efecto de combinación de antimicrobianos es mayor a la suma de ambos por separado. Es decir, cuando yo combino dos antibióticos, produzco mejor efecto en el paciente que si doy un antibiótico primero, termina ese tratamiento y lo después el segundo. Es decir, hay tratamientos antimicrobianos que si yo los mezclo, producen mejor eliminación de la infección en el tiempo que los doy por sí solos. Y eso se da específicamente o más frecuentemente en pacientes que están hospitalizados. Porque igual a la bacteria se le hace más difícil reconocer dos medicamentos como que... Exactamente. Y además que las bacterias, como
son las, como sobre todo las bacterias que están dentro de los hospitales que tienen mayor resistencia, yo tengo más opciones para poder eliminarla, porque tengo 2 antibióticos. Y probablemente uno de ellos sea altamente sensible, es decir, la bacteria va a morir al tiro, y en cambio el otro no es tan sensible. Por lo tanto, al ayudarse, produce mejor efecto. Esos son acción sinérgica, es decir, yo acompañada de otra persona, en este caso de otro antibiótico, voy a producir mejor terapia en el paciente. En cambio, están los de acción antagónica. La combinación produce interferencia en la acción de uno sobre el otro. Es decir, si yo ocupo 2 antibióticos que son antagónicos, van a producir menos efecto en el paciente porque se contraponen uno con el otro. No se ayudan, todo lo contrario, se contraponen. Por lo tanto, tengo que buscar otro tipo de terapia y ahí doy primero un medicamento y terminado ese medicamento, sigo con el segundo. Ustedes saben que los tratamientos antibióticos son bastante largos, no son de 4 o 5 días. Mínimo son 7 días, mínimo. Hay tratamientos que son de 7, hay otros que son de 10, hay otros que son de 14 días. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? No. Espectro de acción. También es importante, ¿a quiénes van a matar los antibióticos? Porque una cosa es que yo sepa el mecanismo, es decir, qué es lo que va a atacar el antibiótico en la bacteria específicamente, y otra cosa es, este antibiótico, ¿a qué grupo de bacterias va a eliminar? Entonces, rango de actividad de un antimicrobiano, a eso se refiere el espectro de acción. ¿A qué rango de bacterias este antibiótico del que estamos hablando es capaz de matar? Número de género y especies que abarca en su efecto. Entonces, cuando tenemos un antibiótico de amplio espectro, que me imagino que lo han escuchado, Sí. son aquellos antibióticos que eliminan gram positivo, gram negativos, aerobios y anaerobios. Los que son de espectro intermedio eliminan o gram positivo o gram negativo, aerobios o anaerobios, no todos juntos. Y los de efecto reducido, que se ocupan muy poco, son algunos eliminan gram positivo y algunos eliminan gram negativo. Mientras el antibiótico sea de mayor espectro, también hay que saber manejarlo, porque si yo ocupo un antibiótico que elimina todas las bacterias, ¿qué va a pasar? Si supongamos que el paciente tiene una gastroenteritis. Exactamente, va a matar a la microbiota normal, y eso es lo que nosotros no queremos. Por lo tanto, no es tan recomendable usar antibióticos de amplio espectro, porque yo estoy matando todo. La bacteria, el antibiótico no va a discriminar, la infección está aquí nomás, voy a disminuir aquí nomás la bacteria. Va a matar todo lo que encuentre. Y al contrario, si yo ocupo un antibiótico de espectro reducido, tengo que saber perfectamente la característica de la bacteria. Nombre, apellido y su característica en general. Y ahí yo voy a este antibiótico. ¿Y hay antibióticos con el espectro amplio? Sí, hay varios. Sobre todo los de cuarta generación, de la aceptación hacia arriba, esos son de más amplio espectro. Pero ¿y para qué los usan si saben que es como...? Porque estos de amplio espectro tienen mejor efecto en aquellas bacterias que son multiresistentes. Y esas están en los pacientes. Exactamente. Porque Pero también afectan al paciente, en el sentido de que matan Sí, como la... exactamente. Entonces, De hecho, Si el paciente desarrolló una resistencia, no es mucho lo que puede no. hacer. Por eso es que primero que se tiene que saber cuál es la bacteria. Nombre y apellido. Luego el antibiograma. Y dependiendo de lo que yo obtenga en el antibiograma, voy a saber si ocupo uno de amplio, uno de intermedio o uno de reducido. Ahora, si el paciente tiene una infección por 2 bacterias o una infección, supongamos, tiene una neumonía por una pseudomonas y además tiene una ITU por una Escherichia coli. No, cambiamos el Escherichia coli. Tengamos mejor un estáfilo. El estáfilo es una bacteria gram positiva. La pseudomonas es una bacteria gram negativa. El estáfilo es un coco, el otro es un bacilo. Uno no tiene flagelo, el otro sí tiene flagelo.
tengo que buscar, el médico tiene que encontrar un medicamento que mate ambas cosas. Y ahí probablemente va a ocupar este. Pero sí le puede traer problemas al paciente, sí le puede traer problemas al paciente porque va a bajar la flora normal. Y ahí es donde se ocupan los probióticos y los prebióticos para volver a tomar o volver a tener una flora normal un poco más, una carga oxígeno un poco más, más aumentada para que el paciente tenga su defensa. En un paciente ambulatorio que tiene una amigdalitis así de la nada, bacteriana probablemente le dé amoxicilina. O sea, porque si esa primera amigdalitis no ha tenido, tiene la paciente de 25 años, nunca ha tenido amigdalitis, no tiene historial de amigdalitis, lo más probable es que el médico le dé una amoxicilina. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene una amigdalitis a repetición, 4 cada vez, por lo menos 4 o 5 al año, que además tiene efectos adversos a la amigdalitis, probablemente ahí tenga que ocupar un efecto más amplio. ¿Ya? Los antibióticos se tienen que ir controlando siempre. Y ustedes lo van a ver en sus prácticas, que se le toma el examen a los pacientes para ir viendo la carga antimicrobiana en su sangre, es decir, para saber en qué dosis este paciente efectivamente responde a la terapia o no responde, porque no siempre responden efectivamente a la terapia, va a depender también del estado del paciente. Parámetros importantes de las características de los fármacos, específicamente antibióticos. Farmacocinética y farmacodinamia. ¿Qué es lo que es la farmacocinética? Estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye modelos para interpretar estos datos y, por tanto, para valorar o predecir la acción terapéutica o tóxica de un medicamento. Cualquier medicamento es tóxico. Cualquier medicamento puede producir reacción adversa en el paciente. Cuando yo hablo de reacción adversa es, por ejemplo, que se produzca una hepatitis medicamentosa producto de la ingesta de antibióticos. Por lo tanto, yo tengo que saber a qué dosis tengo que darle al paciente para que tenga una terapia real, una terapia efectiva, y además si esta dosificación va a producir efectos adversos en el paciente. Esa es la farmacocinética. Saber cómo se comporta el medicamento en el paciente. Porque yo, si tomo amoxicilina, puedo tener una reacción distinta a otro paciente que toma amoxicilina. Porque somos personas distintas, tenemos una genética diferente, tenemos una enfermedad de base distinta, y probablemente la infección también sea distinta. Por lo tanto, la farmacocinética no va a ser igual, a pesar de que el antibiótico sea el mismo. Porque si ustedes tienen una infección urinaria por una Escherichia coli y tienen una infección gastrointestinal por una Escherichia coli, no quiere decir que la farmacocinética de ese medicamento va a ser igual, porque las bacterias son distintas y porque la infección es distinta. Entonces, la farmacocinética depende, obviamente, del medicamento, de la bacteria a la cual queremos atacar y de la infección a la cual queremos atacar. ¿Ya? Y la farmacodinamia estudia los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos y fisiológicos que producen en el organismo. Es decir, concentración-efecto. ¿A qué concentración yo voy a producir el efecto de eliminar la bacteria y no produce efecto adverso en el paciente? Por ejemplo, diarrea. Típico que un paciente toma acitromicina, que la acitromicina es un antibiótico bastante fuerte, los pacientes les da diarrea. Entonces, atacamos la amigdalitis con la acitromicina, el paciente se va a mejorar de la acitromicina, pero va a tener diarrea por lo menos 5 días. Porque la concentración de medicamento produce un efecto fisiológico en el paciente, que es la diarrea, que es lo más común. Hay muchos pacientes que toman medicamentos para una infección amigdaliana, para una otitis, y el medicamento que produce diarrea. Y este es un efecto adverso, que va en relación con la concentración-efecto. ¿Esa produce efectos adversos? La farmacodinamia se evalúa también el efecto adverso que tiene el medicamento en el organismo del paciente. Pero depende de la concentración. Depende, obviamente, de la concentración. ¿Sí? La farmacocinética es la dosis necesaria que yo necesito
para matar la bacteria en el paciente, en el organismo que está produciendo la infección. Que va a tener relación, obviamente, con la bacteria, con la infección y con las características del paciente. Esta es la farmacocinética. ¿Cómo se comporta ese medicamento en relación a la infección, a la bacteria y al paciente? Y la farmacodinamia es cómo se comporta ese fármaco, pero y qué reacciones adversas produce en el paciente. Porque todo medicamento produce una reacción adversa. Por ejemplo, todos los medicamentos pasan por el hígado. Todos se metabolizan en el hígado. Por eso se producen las hepatitis medicamentosas. Pues son producidas por abuso de medicamentos, paracetamol sobre todo. Entonces, en la farmacodinamia lo que se estudia es el efecto que produce el fármaco fisiológicamente en el paciente. Si produce reacción adversa, si produce alergia, hipersensibilidad. ¿No era cuánto uno necesitaba para producir un efecto? ¿O también es eso? Por ejemplo, También es ¿cuánta eso. cantidad necesito de ese medicamento para producir? Es que la farmacocinética con la farmacodinamia no es que vayan separadas, van en forma conjunta. El médico junto con ustedes van a buscar el medicamento que tenga una buena respuesta en el paciente, pero que al mismo tiempo no le produzca más enfermedad al paciente. Porque si yo tengo un paciente, supongamos, un paciente con una cirrosis. El paciente cirrótico es un paciente que tiene falla renal, principalmente falla hepática. Y resulta que cuando yo tomo medicamentos, todos mis medicamentos, una vez que hicieron su acción, pasan por el hígado y se eliminan por la orina. ¿Cierto? Por lo tanto, si yo tengo falla hepática, los medicamentos irán a producir la misma efecto en el paciente y además, ¿cómo lo voy a eliminar? ¿Qué voy a hacer con el medicamento si el paciente no lo va a metabolizar y no lo va a eliminar? Pero si el paciente tiene falla hepática, ¿no? No, Y todos pasan por el Y eso es lo que le pasa a los pacientes cirróticos. Porque los pacientes cirróticos que tienen una cirrosis muy avanzada, el médico tiene dos problemas. Uno es que tiene falla hepática, por lo tanto los medicamentos pueden pasar de largo y no producir efecto. Y la otra es que además los pacientes hepáticos tienen problemas de coagulación, hemorragia digestiva, hemorragias que pueden llegar a ser muy graves también. Entonces el médico tiene que buscar por un lado medicamentos que no le produzcan más falla hepática de la que ya tiene y que logre producir su efecto y además que no produzca más daño en el paciente. Pero al final, con una falla hepática grave, ya no se puede hacer. Entonces, los antibióticos, el médico tiene que buscar un antibiótico que haga efecto, que el paciente tenga una buena respuesta, pero que produzca los menos efectos adversos en el paciente. Y cuando uno habla de efectos adversos es los efectos que produce que son negativos para el paciente. Diarrea, dolor de cabeza, hipersensibilidad, alergias, etc. Hay mucha gente, por ejemplo, que es alérgica a la penicilina. Hay otra gente que es alérgica a la amoxicilina. Y eso es un efecto adverso. ¿Ya? La diarrea que produce la citromicina también es un efecto adverso. El Clostridium difficile, que es una bacteria que está muy presente en los hospitales, tiene una particularidad, aparte de que produce esporas, ¿cierto? Es que cuando se le dan los medicamentos al paciente, se ocupan antibióticos de cuarta generación. Porque con nosotros no se elimina la bacteria, no se muere el Clostridium. Pero al dar ese tipo de medicamentos, el paciente reduce mucho su flora normal. Entonces está más expuesto también a tomar a cualquier otra infección. Entonces por eso es que uno tiene que estar controlando a su paciente siempre. O sea, ahí lo que pide el médico, una muestra de sangre, llega al laboratorio y se le ven los niveles, por ejemplo, de acitromicina en sangre. Porque muchas veces la dosificación es muy baja o es muy alta y eso está produciendo el paciente reacción adversa. ¿Ya? El Clostridium difficile es uno de esos que produce reacción adversa y la reacción adversa más grave es que elimina la flora microbiana normal del sistema gastrointestinal. Entonces el paciente se puede mejorar del Clostridium, pero fácilmente se vuelve a reinfectar, porque no tiene flora de defensa. ¿Ya?
Y acá tenemos un gráfico que va concentración, tiempo. A medida que uno va aumentando el tiempo, aumentando las concentraciones, porque ustedes cuando tienen una infección bacteriana, empiezan con una dosificación baja. Una pastilla cada 8 horas, o puede ser cada 12. Las citromicinas son cada 12 horas. Ustedes van acumulando el principio activo del medicamento en su sangre. Y llega un momento que tiene una concentración máxima de antibióticos. Y luego empieza a disminuir, porque ustedes no están toda la vida tomando antibióticos. Toman, no sé, 7 días antibióticos. Va a llegar un momento en que su sangre va a estar con una concentración máxima de antibióticos. Y en ese momento debería disminuir progresivamente la cantidad de población bacteriana. A medida que la concentración va disminuyendo y llega a 0, en este punto deberíamos tener 0 concentración de antibióticos y 0 población bacteriana. Siempre y cuando esta terapia que está aquí haya sido efectiva. De lo contrario, vamos a llegar aquí, 0 concentración de antibióticos, pero la concentración microbiana va a ser exactamente la misma. ¿Ya? Y acá tenemos, es como lo mismo. Eficacia de los antibióticos. Eficacia es igual a concentración inhibitoria mínima. Es decir, con qué concentración mínima o con cuál concentración más pequeñita yo logro eliminar bacterias. Porque no tengo por qué dar la concentración máxima al paciente, puedo dar una dosificación baja y con esa dosificación poder tener un efecto bueno en la infección del paciente. Es la concentración más baja de antibióticos que logra inhibir el crecimiento de un microorganismo en un tiempo determinado y en condiciones estándar. Valor del CIM se compara con niveles plasmáticos de antibióticos. El CIM es concentración inhibitoria mínima. Y yo los niveles plasmáticos los puedo obtener a través de una muestra. Si usted toma citromicina y yo quiero saber si usted todavía tiene una concentración muy alta de citromicina en su sangre, tomamos una muestra de sangre y se cuantifican los niveles de acitromicina en sangre. Y esos son los niveles plasmáticos de antibióticos. ¿Ya? Y en este gráfico es lo mismo. Tiempo y concentración. A medida que van pasando los días, usted va aumentando su concentración de antibiótico porque se va acumulando el antibiótico en el organismo. Llega a una concentración máxima, donde aquí, se supone que aquí debiera haber poca población bacteriana ya. O definitivamente haber parado la reproducción de la bacteria. Y de aquí hacia abajo empieza a envejecer la bacteria, empieza a morir y usted empieza a disminuir la concentración de antibióticos hasta que llegamos a un punto donde no hay antibióticos y no hay bacterias. Y ahí tenemos un tratamiento efectivo. 0 población bacteriana, 0 concentración de antibiótico en el paciente. ¿Ya? Eso es lo ideal. Y eso va a depender de qué? De la bacteria, del comportamiento del paciente y del estado fisiológico del paciente. Ustedes tienen que pensar que esto lo vamos a llevar a pacientes hospitalizados. Porque ustedes no van a ver muchos pacientes ambulatorios. Ustedes van a dedicarse más a pacientes hospitalizados. Y en el paciente hospitalizado, esto debiera pasar siempre y cuando la terapia sea efectiva. Dígame. Sí, que hablan los dos al mismo tiempo. Dígame. Dijo que dependía de la bacteria, el estado fisiológico del paciente y de qué más. Esto va a depender de la bacteria, ¿cierto? Del estado fisiológico del paciente y de las características de la bacteria, porque yo ya sé la bacteria que es, pero la bacteria del tiempo se puede volver resistente y probablemente esto no pase. Entonces es importante ir monitorizando al paciente. Si el paciente tiene una infección y producto de esta infección tiene, por ejemplo, fiebre, malestar general y vómitos por una infección gastrointestinal, por una salmonela, por ejemplo. Si ustedes ven que durante los 3 días con antibióticos, el paciente sigue con fiebre,
malestar general y vómitos. ¿Qué es lo que podrían inferir ustedes? Porque cuando los antibióticos funcionan, dentro de las 24 o 48 horas, la sintomatología empieza a disminuir. ¿Sí o sí? Si usted ve que a los 2 días el paciente sigue exactamente igual y empeora, es porque el antibiótico no está haciendo nada. Y eso, dígame, Isaac. Se puede dar que, por ejemplo, el medicamento llegue a su total... A su concentración máxima, A su concentración máxima, pero la bacteria no alcance a eliminarse por completo y quede como una cierta cantidad sí, de esas son las, prolífera. esos son los pacientes que se reinfectan. De la sobreinfección. Eso sería porque no se hizo la concentración mínima inhibitoria. Exactamente. Entonces habría que cambiar de antibiótico. Claro, se puede cambiar de antibiótico o aumentar la dosis. Por eso es que es importante esto. Saber cuál es la concentración mínima con la cual yo puedo eliminar una bacteria y cuál es la concentración máxima en el plasma de ese paciente que produjo la infección, que produjo la muerte de la bacteria. No necesariamente la muerte, puede ser que yo solamente frene la reproducción de la bacteria. Y que con eso en el tiempo la bacteria vaya envejeciendo y la población bacteriana muera. Eso es más lento, obviamente. Por lo tanto, por eso el antibiótico tiene que ser analizado por el médico antes de darle al paciente, porque yo no le puedo dar cualquier cosa. Porque si yo doy antibiótico que durante el tiempo le produce mucha reacción adversa al paciente, estoy por un lado mejorando, pero por otro lado también estoy empeorando. Se tiene que haber una monitorización siempre de los antibióticos, sobre todo el paciente hospitalizado. Porque en el paciente hospitalizado las dosificaciones son más altas, la presentación no es en pastillas ni en jarabe, ustedes principalmente le colocan medicamentos vía intravenosa a los pacientes, o sea, el efecto también es distinto. Y además, que cualquier medicamento, desde el paracetamol hasta el antibiótico más de cuarta, quinta, sexta generación, son todas drogas, son cosas sintéticas. Por lo tanto, puede producir una adversidad en el paciente. ¿Qué ven aquí? Ahí, en esa imagen. El antibiograma. Ya, ¿qué podría inferir ahí? La bacteria. Que hay bacterias resistentes y otras que son... ¿Bacterias? Porque en este antibiograma, que está sembrado en Miller Hinton, que es el único cultivo para hacer antibiograma, hay una sola bacteria, ¿cierto? Aquí estamos trabajando con una bacteria. Supongamos que esta bacteria sea una asintomática. Y en este antibiograma pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 antibiogramas, 9 sensidiscos. Cada sensidisco ustedes saben que es un antibiótico diferente, ¿cierto? Porque estos sensidiscos están empapados en antibióticos. Por eso que tienen unas letritas. Eso lo vamos a ver la próxima semana en el laboratorio. Entonces, sembramos la muestra, colocamos los sensidiscos, se fue a la estufa por 24 horas y al día siguiente yo veo esto. ¿Ustedes qué podrían inferir de aquí? ¿Todos los medicamentos son sensibles? No. ¿Todos los medicamentos son resistentes? No. ¿Habrá alguno intermedio? Sí. Ya. Algo que han aprendido sin es que no saben nada. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que es sensible, qué es lo que es resistente y qué es lo que es intermedio? Por el halo, tengo que medir el halo, ¿cierto? Y el halo empieza aquí y termina acá. ¿Ya? Y eso se mide con una regla. Entonces, cuando yo haga la lectura de esto, coloco, por ejemplo, amoxicilina, el halo que me dio, no sé, 17 milímetros. Ceftriaxona, 15 milímetros. Estoy inventando, ¿ah? Nitrofurantoína, 4 milímetros. Porque la nitrofurantoína es un antibiótico del año del 1, que ya prácticamente no se usa, y que hay muchos medicamentos, muchas bacterias que son resistentes, entonces produce esto, resistencia. Entonces yo tengo que, en el informe del antibiograma, coloco nombre de la bacteria, nombre y apellido, y su respectivo antibiograma. Con esto voy a obtener antibióticos sensibles, antibióticos intermedios y antibióticos resistentes. ¿Cuáles son los sensibles? Aquellos que
apropiado a dosis habituales recomendadas. Es decir, este medicamento elimina la bacteria. Pero eso, no sé, eso de sensible, intermedio, resistente, igual se puede ver como, por ejemplo, cuánto mida el halo. No sé, hay que medirlo. Yo tengo que medirlo siempre. Yo entrego el informe. Me refiero que si uno dice ya, como sigue el rango, por decir, Ah, de sí, 2 a sí, 3 sí. es sensible, de 1 a tanto. Exactamente, hay un rango de lectura. Ya. Y uno compara la lectura que obtiene de su muestra con estos rangos. Profe, ¿cómo se llamaba la placa? ¿Cómo se llama aquí? No era. ¿Cómo se llama la placa? El cultivo se llama Milerginto, la gente. Este es el medio de cultivo exclusivo para hacer antibiogramas. Y es un medio de cultivo que es, no es que sea transparente, pero es de un color bien clarito, porque yo tengo que poder ver esto, tengo que ver el halo. Entonces, en aquellos halos de inhibición, porque así se llama esto, halo de inhibición, yo lo voy a leer y voy a obtener sensibilidad intermedio o resistente. Los sensibles son aquellos medicamentos o aquel antibiótico que elimina la bacteria. Por ejemplo, este, que no alcanza a ver qué es porque no se alcanza a notar. Este. Podría ser este y este. Intermedio. Podría ser efectivo a dosis mayores o en sitios donde se concentra. Es decir, aquel antibiótico intermedio es aquel antibiótico que en dosis muy alta puede producir un efecto positivo en el paciente, o de lo contrario, colocar, o sea, no de lo contrario, sino la otra alternativa es dar el medicamento, pero en forma más específica. Es decir, por ejemplo, si la infección está a nivel de piel, yo voy a usar, en vez de usarme pastillas, por ejemplo, uso medicamento tópico. Va más concentrado a la infección. Y los resistentes son aquellos, por ejemplo, este y probablemente este también. No es capaz de inhibir a la bacteria a los niveles sistémicos alcanzables, o está presente algún mecanismo de resistencia. Es decir, es aquel antibiótico que no elimina la bacteria. No elimina ni la reproducción, ni detiene su reproducción. O sea, no la mata, ni tampoco frena su reproducción. Y esos son los medicamentos que no se deben usar en ninguna infección. Y esto asimismo se entrega al paciente, hacia el médico. Al médico se le entrega la lista. ¿Ah? ¿Cuál era el intermedio? ¿De aquí? Era el de allá. Yo creo que este es intermedio. Este de aquí. ¿Y el de al lado no? Y el de al lado, ¿Este o ese? No, el de al El lado. otro. ¿Este? Ese. ¿No es intermedio? Yo creo que Sí, también podría ser intermedio. Pero que tiene alguna. Profe, ¿Me vas a preguntar algo, Christopher? no, que estaba pensando que los que eran intermedios eran los que estaban como en diagonal. A estos. Ese, el de abajo, Este. y el que está más en la esquinita arriba. Este. Ese y ese. Ese. Sí, podría ser, por eso es que yo necesito medirlo. Y esa medición va en relación, o se compara, más en relación, se compara con un valor de referencia estándar, y está protocolizado. Y que se sabe, por ejemplo, que la amoxicilina con un halo de inhibición mayor a 2 milímetros o a 3 milímetros es sensible. Esto va en base a un valor de referencia. Por lo tanto, cuando yo entrego el informe, coloco el nombre del antibiótico y el halo de inhibición. Y el médico saca por conclusión a este resistente, este sensible, este intermedio. Si es intermedio, quizás pueda ocupar 2 intermedios, porque además son antagonistas, o sea, perdón, son sinérgicos. Necesito de 2 para que produzca mejor efecto. ¿Ya? Y es en base a esto, a esta técnica o a este examen, que el médico debe dar el antibiótico al paciente. Si yo no tengo esto, no puedo saber qué antibiótico es resistente, si tampoco la bacteria. Un estáfilo que me puede producir a mí una infección en la piel, probablemente no es el mismo estáfilo que le produzca la infección a la bacteria. Porque quizá el estáfilo de ella es más resistente que el de es la misma bacteria, pero se comporta de forma distinta. Porque somos personas distintas, porque tenemos una genética distinta y tenemos características distintas.
Con esto que quiero decir que la bacteria, no por ser la misma bacteria, va a producir lo mismo en toda la población. ¿Ya? Y tenemos aquí grupo de antibióticos. Y son 7 grupos de antibióticos. Beta-lactámicos, glucopéptidos, macrólidos, aminoglucósidos, quinolonas, sulfas y imidazoles. Y este grupo de antibióticos se diferencian uno del otro por su composición química, porque son todos moléculas químicas. Por ejemplo, beta-lactámico. Los antibióticos beta-lactámicos producen la inhibición de la beta-lactamasa, que es una molécula que producen las bacterias. Los glucopéptidos son antibióticos que tienen una porción de azúcar y una porción de proteínas. Los aminoglucósidos también, amino, proteína, glucósidos, carbohidratos. Los imidazoles son medicamentos o antibióticos que son un poco más tóxicos, porque son de más alta generación. Mientras mayor es la generación del antibiótico, más tóxico es, más fuerte es el antibiótico. Entonces, ¿Ya? de cuarta generación son los más tóxicos. Sí, ahí está de quinta. Y eso se ocupa principalmente en pacientes discapacitados. Y van a seguir habiendo más generaciones si nosotros seguimos tomando medicamentos cada rato. ¿Se acuerdan? Yo les mostré parece que les mostré, os lo voy a traer esta semana, una imagen de un antibiograma de una bacteria del 2000 y una del 2020. ¿Les mostré esa foto? No, Creo que sí. Ya, la otra semana se las voy a mostrar cuando veamos antibiogramas en el laboratorio. Les voy a mostrar una foto donde sale un antibiograma del 2020 y una foto del 2020, del 2000 y del 2020. Y lo que ha pasado en 20 años nomás. En 20. Ustedes nacieron por ahí por el nombre de algunos, o un poquito antes. En 20 años. En la edad que ustedes no sé. ¿Qué es lo que ha pasado con ese bacteria? Entonces, vamos a los beta-lactámicos. Una cosa importante, para que no se me estresen y no piensen, la cosa va a preguntar todo esto. ¿Qué me interesa a mí de los antibióticos? Primero, que sepan el mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Si impide la síntesis de proteína, si rompe la membrana celular, si inhibe el ADN de la bacteria, eso es el mecanismo de acción. Y eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan. No necesito que se aprendan todos los nombres de las penicilinas naturales ni sintéticas, porque no tiene ningún sentido. Porque además ustedes van a tomar el medicamento y van a saber el nombre. Así que no me interesa a mí. A mí me interesa que sepan el grupo de antibióticos, a qué grupo pertenecen, y además cuál es su mecanismo de acción. Y así van a estudiar. Por ejemplo, beta-lactámicos. ¿Cuáles son los beta-lactámicos? Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Tanto. Eso es lo que yo necesito para lo. ¿Ya? Estos cuadritos son para que ustedes reconozcan cuál es el antibiótico. Si no, les voy a preguntar. ¿Cómo se ve? Pero calma. Ah, vamos para allá. Si esto son varias PPT. Entonces vamos a empezar con los beta-lactámicos. Me imagino que habían escuchado alguno de ellos. La penicilina, cefalosporina, carbapenémico. Los carbapenémicos son un tipo de antibióticos que se ocupan mucho en pacientes hospitalizados. ¿Qué es el qué? Pacientes hospitalizados. Y monobactámicos. Vamos a ver cuál es el mecanismo de acción. Espérenme. Aquí me salté una. Creo que los nombres. Parece que no. Creo que primero los nombra y después. Espérenme. Después viene, Está después de todo. después viene el mecanismo de acción que representa. Pero que hasta aquí no me parece así, cargando archivos. Ya. Entonces vamos a nombrarle, vamos a ir al mecanismo de acción para no seguir el mismo orden de las. Beta-lactámicos tenemos que son. Perdón. Las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Luego, las cefalosporinas, que ahí tenemos cefalosporinas de 1, 2,
3, cuarta y quinta generación. Por ejemplo, ceftriaxona, cefurosamida, cevipina, todo lo que empieza con C son cefalosporinas. Y estas hay hasta quinta generación. Ya hay medicamentos de quinta generación. Los carbapenémicos. Tenemos imipenem, meropenem, ertapenem y doripenem. La característica y su espectro de acción, que esto es importante. Esto, el espectro de acción, ¿cuál es el espectro de acción? No, espectro de acción. ¿A dónde actúa? ¿A qué población va a eliminar este antibiótico? Entonces, por ejemplo, en este cuadro, que es lo que es importante, nombre del antibiótico y su espectro, es decir, a qué bacterias va a eliminar. Por ejemplo, el imipenem es el de mejor acción frente a cocos gram positivos. Por ejemplo, deme un ejemplo de una cocacia gram positiva. Estreptococos Cleógenes. Otro. Agalactiae. Staphylos saprophyticus. Staphylo aereus, etc. A esos se los puedo atacar con imipenem. Meropenem, espectro de acción, el segundo de potencia antiseudomona. Es decir, recuerden que la pseudomona, y hoy día lo dijeron en su laboratorio, que era una de las bacterias que producían IAS, ¿cierto? Ambas secciones hablaron y me nombraron esa característica de la pseudomonas. Por lo tanto, para ese tipo de bacterias, puedo ocupar meropenem, porque elimina a las pseudomonas. Y también es un bacteriostático para la Listeria monocytogenes, que es una bacteria que produce intoxicación alimentaria, que tiene la característica de aguantar la temperatura de refrigeración. Usted puede tener un yogur en su refrigerador y puede estar contaminado por listeria. Y en ese caso podríamos ocupar meropenem. El tapenem, escasa actividad antipseudomona, indicado en bacterias BLE. ¿Qué es lo que significa BLE? No veo. ¿Cómo? No se ve. No veo aquí. Acá. Esta es una sigla. Y significa beta-lactámico de espectro específico. Lo voy a colocar aquí. Beta-lactámico de espectro específico. Y la beta-lactamasa es una molécula que produce la bacteria, siempre. Entonces, este antibiótico elimina la beta-lactamasa y de esa forma la bacteria se muere. ¿Ya? Y el doripenem, de mayor potencia para las pseudomonas, y es de mayor generación, es decir, es de quinta generación. Cuarta y quinta generación. Glicopéptidos. Por ejemplo, vancomicina. ¿Han escuchado la vancomicina? No. ¿La vancomicina? La vancomicina es uno de los antibióticos más usados para eliminar los estáfilos. Son específicamente, o más específicamente, aquellos estáfilos dentro de los centros asistenciales. Y hay muchos estáfilos que son más encima resistentes a la vancomicina. Vancomicina y tecoplanina, estas menos ocupadas. Infecciones graves por gram positivos. Por ejemplo, un estáfilo. Un enterococo también puede ser un estreptococo. Y que lo que hace el glicopéptido inhibe la síntesis de la pared de la bacteria. Ese es un mecanismo de acción. Es decir, va a inhibir lo que se produce en la pared de la célula. Y recuerden que la pared, ¿de qué le ayuda a la bacteria? De protección, ¿cierto? Entonces, si la bacteria no está protegida, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Y esa forma es como la vancomicina elimina al estáfilo. Ahora, si el estáfilo, dígame.
Esto que dijo recién es el mecanismo de acción. Sí, ese es el mecanismo de acción. Si ese estáfilo se vuelve resistente, se va a volver resistente a esto. Y eso es lo que cuando uno habla de resistencia antimicrobiana, se habla de resistencia al mecanismo de acción del antibiótico. Si el mecanismo de acción del antibiótico es inhibir la síntesis de la pared, el mecanismo de resistencia, ¿cuál es? De la bacteria. Va a ser más fuerte. Exactamente. Y va a inhibir eso. Entonces la bacteria, ¿qué es lo que hace? La bacteria saca la información del antibiótico, cacha cuál es el mecanismo de acción y en base a eso forma resistencia. ¿Ya? Y mientras más la bacteria esté en contacto con un mismo antibiótico, más información le hace al antibiótico. ¿Ya? Recuerden que la bacteria tiene ADN. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Yo quería saber si la tiene que ver con que afecta a la proteína que está en la ¿Cómo? No lo escuché todavía. y que afecta a la proteína que está en la pared. Ah, sí, claro, sí. Porque recuerden que la pared de las bacterias, ¿cierto? Es una característica de protección de la bacteria. Yo me protejo con esta pared. Si yo elimino la síntesis de la pared, en la pared, ¿qué es lo que hay? Proteínas, fosfolípidos. Si yo niego eso, ya la pared no me va a cubrir. Por lo tanto, la bacteria se muere. Profe, Macro. el mecanismo de acción es lo que es la inhibición, ¿verdad? O sea, el mecanismo de acción es lo que cacha la bacteria Por lo menos en que hace que yo me muera. Yo soy la bacteria. Usted es el antibiótico. Usted es una vancomicina. Y yo soy el estáfilo. Entonces, yo como estáfilo, sé que usted como antibiótico, como usted es el antibiótico, usted es la vancomicina. Usted, para matarme a mí, tiene que inhibir la pared de la síntesis de la pared. ¿Qué es lo que hay en la pared? Glucoproteínas, proteínas, fosfolípidos. ¿Usted qué es lo que va a producir en mí? Inhibir la síntesis de la pared. Pero como yo soy súper inteligente, y como además he estado expuesto mucho tiempo con la vancomicina, yo ya saqué el rollo. Yo ya sé que usted va a inhibir mi pared celular. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a volver resistente. Voy a buscar un mecanismo de que usted no pueda llegar a la pared. Y de esta forma, hago resistencia. Así se hace la resistencia. ¿Hay que más claro? Y la bacteria cacha el mecanismo de acción del antibiótico y en base a eso forma resistencia. No sé si estará bien, pero es que una vez me explicaron algo como de que cuando la bacteria muere, deja como su cápsula libre y la otra bacteria como que se mete dentro de la cápsula y genera la resistencia. Además, sí, exactamente. Porque las bacterias se ayudan entre ellas. Entonces, si yo como estáfilo ya caché la vancomicina, ya caché que la vancomicina quiere inhibir mi pared celular, probablemente le voy a pasar esta información a mi otro estáfilo, que está al lado. Por lo tanto, yo como estáfilo hago resistencia, el estáfilo lo lava allá y así sucesivamente. Entonces vamos ahora a macrólidos. Ejemplo, eritromicina, que están ahí escuchado, y acitromicina. La más ocupada aquí, más que la eritro, es la acitromicina. La acitromicina viene en presentación de 1 gramo. Es una pastilla que uno toma al día. ¿Y qué hace? Pebre la guata. Pebre. O sea, ¿Pero qué? ¿Para qué? es para inhibir. No, pero ¿qué bacteria? Porque dijo que era conocida, pero ¿para cuál específicamente? Como por Para- ejemplo, la otra estáfilo. Estáfilo, estrepto, amigdalitis, a repetición, por ejemplo. A los pacientes que le dan amigdalitis a repetición, les da la acitromicina. Y claro, la amigdalitis se les pasa a los 5 días, pero están 7 días con diarrea. Porque es muy fuerte el medicamento. ¿Ya? Entonces, los macrólidos, ejemplo, eritromicina y acitromicina. Mecanismo de acción, inhibir la síntesis de proteínas. Si yo como bacteria no produzco proteínas, no tengo metabolismo, me voy a morir. Entonces el macrólido hace eso. Inhibe la síntesis de la proteína de la bacteria y de esa forma la bacteria muere. Son más efectivos en
Gram positivo, excepto estáfilos, enterococos y fastidiosos. ¿Cuál ¿El fastidioso? Helicobacter era fastidioso o no? ¿Ah? ¿El Helicobacter? El Helicobacter es una bacteria fastidiosa, justamente. El Haemophilus influenzae también es una bacteria fastidiosa. Aminoglicósidos, otro tipo de antibiótico, otra molécula química. Ejemplo, gentamicina y amicacina. ¿Cómo inhibe a la bacteria? Inhibiendo la síntesis proteica. Pero pues si inhibe la síntesis proteica igual va a afectar a la pared celular porque la pared tiene Sí, claro, porque la bacteria produce proteínas para sí misma y también para su pared. Por lo tanto, si yo inhibo la pared, la síntesis proteica, no va a haber proteínas en la pared y también la bacteria va a morir. Y aquí es un poco distinto porque aquí atacamos principalmente bacilos gram negativos aerobios. Ejemplo. Otro más. Bacilo gram negativo. Hay varios. La más conocida, la más nombrada, la Escherichia coli. Pero cuando dicen anaerobio, no puede ser porque está anaerobio. Sí, también. Quinolonas. Son un montón de antibióticos. Quinolonas. Ciprofloxacino o levofloxacino. Cuando tienen infección urinaria, típico que les dan a todas las pacientes ciprofloxacino. Y resulta que a los 4 días siguen con infección urinaria, se pasan al levofloxacino, porque este es de tercera y este es de cuarta. Y como además hay muchas mujeres que tienen un signo de que tienen infección urinaria, va y le mandan antibiótico. Entonces la Escherichia coli está sacando todo el pollo a zapato ya. Ya lo saben. O sea, toda la Escherichia coli. De hecho, por eso es que ha sido más estudiada la Escherichia coli, fue la primera que se descubrió. Pero es una de las bacterias que tiene más, se ha estudiado más, porque la infección urinaria es una de las infecciones bacterianas más comunes en la población. Aquí no, porque obviamente ustedes son pacientes sanos, jóvenes, pero en población adulta, arriba de 60 años, sobre todo mujeres, es muy frecuente muy frecuente. Entonces, las quinolonas, ejemplo, ciprofloxacino o levofloxacino, mecanismo de acción, inhibe la síntesis de DNA. Recuerden que la bacteria tiene ¿cuántos veces toma la bacteria? Uno. Pero para que la bacteria siga viviendo, se tiene que reproducir, ¿cierto? Por lo tanto, este ADN se tiene que duplicar para que la célula hija tenga también un cromosoma y la célula madre se quede con el cromosoma de ella. Por lo tanto, si yo no puedo sintetizar más DNA, no voy a producir nuevas células. Por lo tanto, la bacteria va a morir, va a envejecer y la población microbiana va a disminuir. Entonces, ¿quiere la reproducción? Exactamente. Esa es la conclusión. Y tiene un espectro más amplio espectro, excepto anaerobios. Aquí las quinolonas matan todo. Así de simple. Matan todo. Porque son de amplio espectro. Afectaría todo la... Claro, por eso le estoy diciendo. Si usted tiene un pequeño signo de que tiene infección urinaria, no haga tal de tomar ciprofloxacino, porque va a disminuir su flora normal. Y probablemente el ciprofloxacino no le haga nada a la bacteria que está produciendo su líquido. Sulfanamidas, por ejemplo, sulfametoxazol. Se administra junto al trimetoprim. Aquí tenemos antibióticos sinérgicos. Tengo que mezclar ambos para tener mejor resultado en el paciente. ¿Qué es lo que inhiben? Inhiben la síntesis de ácido fólico. Y el ácido fólico producido por las bacterias es un nutriente para la bacteria. Por lo tanto, si la bacteria no produce ácido fólico, la bacteria se va a morir, porque no tiene de dónde sacar ácido fólico. ¿Por qué la embarazada le hace tomar ácido fólico? Ah, pero eso es por otra cosa. Es porque para la producción de glóbulos rojos
Yo necesito varios factores. Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea, y para que se produzca necesito fierro, ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, etc. Por lo tanto, a una paciente que está embarazada, que tiene un mayor requerimiento de glóbulos rojos, le doy ácido fólico para aumentar su producción de glóbulos rojos. Y así también se le da fibra. Por eso, no tiene nada que ver con la bacteria, tiene que ver Eso es con... para evitar como una malformación en el bebé, ¿no? Es para evitar anemia. Y también para malformación en el bebé. Justo. Aparece como una pasada así rápida por... Imidazoles. Por ejemplo, metronidazol. Inhibe la cadena transportadora de electrones en las mitocondrias de las bacterias. Inhibe también la síntesis de DNA. Aquí me falta una síntesis de DNA. Y es activo contra anaerobios, los imidazoles. ¿Ya? Entonces, este tipo de medicamento tiene dos mecanismos de acción. Por un lado, inhibe la cadena transportadora de electrones dentro de la mitocondria y además inhibe la síntesis de DNA. La bacteria no se puede reproducir, porque para reproducirse tiene que duplicarse el DNA y al duplicarse yo le entrego un cromosoma a la célula hija y yo me quedo como la célula madre con el otro. Pero si yo no tengo síntesis de DNA, no puede reproducirse. Y acá están los mecanismos de acción en forma un poco más didáctica. Síntesis de la pared celular, cuáles son los medicamentos, metabolismo del ácido fólico, cuáles son los antibióticos, estructura de la membrana plasmática, cuáles son los antibióticos, síntesis de proteína, la lista de antibióticos, síntesis de proteínas también, la lista de antibióticos y la síntesis de DNA. Cuando aquí habla de DNA girasa, es síntesis de DNA, porque la DNA girasa es una enzima que produce la duplicación del DNA. Si yo la inhibo a la enzima, no voy a tener duplicación del DNA. Por lo tanto, la célula no va a poder producir otra hija y la célula se va a morir. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cómo era la de la DNA girasa? Que la DNA girasa es una enzima. Todas las DNA girasa, RNA girasa son enzimas. Y esta enzima ayuda a la replicación del DNA, a que se duplique. Por lo tanto, si yo inhibo la síntesis de la DNA girasa, no voy a tener duplicación de DNA, por lo tanto no le voy a poder pasar a mi célula hija DNA, por lo tanto se va a morir. Y yo también me voy a morir. ¿Ah? Entonces tenemos inhibición de la pared celular, beta-lactámicos, vancomicina. Alteración de la membrana citoplasmática, polienos, polimixina. Inhibición de la síntesis de proteína, aminoglicósidos, tetraciclinas, clorfenicol, macrólidos. Alteración de la síntesis de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, DNA, recuerden que el DNA es un ácido nucleico. Quinolonas, rifampicina, metronidazol. Bloqueo del metabolismo intermediario, como por ejemplo ácido fólico, sulfamidas, que se puede también nombrar como sulfa. Interferencias en la síntesis de la pared celular. Ejemplo, penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos. Esto es como un resumen de lo que hablamos anteriormente. Sí. Porque ese es el mecanismo de acción. Acá lo mismo, es similar a la anterior, pero yo encontré una percepción mía que era un poco más didáctico que la anterior, porque anterior con mucha información. Enzimas destruyen antibióticos efectivamente y alteran la estructura del antibiótico. Beta-lactamasa, aquí está la acción de los beta-lactámicos. Causa más frecuente de resistencia a los antibióticos, los beta-lactámicos en gran positivos. Negativos. Grupo heterogéneo y numeroso de enzimas codificadas a nivel cromosomal o plasmidial. Recuerden que las bacterias dentro de su citoplasma tienen ADN, ¿cierto? Pero además tiene una estructura que se llama plásmido. Los plásmidos son
estructuras dentro de la bacteria que son pedacitos cortitos de DNA. Y como son pedacitos cortitos de DNA, tienen información. Entonces yo como DNA estructural de la bacteria o genoma de la bacteria, le puedo pasar información al plásmido. Y ese plásmido se pasa de generación en generación. Por lo tanto, yo le paso al plásmido la resistencia y a este plásmido le pasa la resistencia a las bacterias hijas. Por eso dice acromosomal, es decir, al cromosoma, o plasmidial, al plasma. Modificación del sitio blanco. Por ejemplo, Staphylococcus metacilino resistente. Eso significa SAM. Y lo van a ver frecuentemente en los hospitales, porque la mayoría de los estáfilos son resistentes a la metacilina. Y por último, ¿Son los mecanismos de acción? sí, también son mecanismos de acción. ¿Ya? Y por último, les dejé aquí, que no se ve mucho, pero una circular del MinSal de vigilancia antimicrobiana. ¿Cómo se hace la vigilancia antimicrobiana dentro de los recintos hospitalarios? Yo tengo que vigilar dosis, terapia, concentración y además respuesta. Y eso está en la vigilancia antimicrobiana. Y también tienen unos videos de cómo funcionan los antibióticos. ¿Ya? Entonces, tarea para la próxima semana. Vean esto si tienen tiempo. Vamos a empezar el viernes, no sé por qué vamos a empezar, si por el laboratorio o por la cátedra, no lo sé. Eso está en el link. Vamos a hacer antibióticos, o sea, antibiograma la próxima semana para que sepan hacerlo. Y vamos a seguir la clase que sigue ahora es resistencia antimicrobiana. Vamos a ver cómo las bacterias se forman antimicrobianas. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.